Específicamente, como dijo el doctor Alonso, voy a puntualizar sobre las enfermedades bacterianas de los géneros Vibrios y Pseudomonas. Vamos a tener una secuencia de agenda donde terminaré pues con lo que puntualizó Eduardo, estratégicamente el uso de productos amigables para controlar el mayor impacto de patologías que son las enfermedades bacterianas. Condiciones ambientales, como ha sido el niño y la niña, siguen dando pues una puerta abierta para poder tener condiciones patológicas entre estas pues virales y bacterianas. Nuestra última patología pues que fue introducida por un vibrio parahemolítico está siendo bastante controlada. Vamos a ver cuál es la secuencia y cuáles son las estrategias que hemos utilizado para poder trabajar con ellas. Cuando hablamos de manejos eficientes, que lo mencionó también nuestro anterior expositor, el vigor híbrido, el control de bioseguridad, utilización de productos de alta gama, medición de parámetros y sobre todo conocemos muy claramente cuáles son los patógenos con los que estamos lidiando y nuestra data histórica nos permite tomar estrategias de manejo bastante adecuados. Si puntualizamos desde el arranque de la patología en los laboratorios de larvas, que es donde hemos tenido el mayor impacto por posibles toxinas, no solamente de vibrios, sino de algunos dinoflagelados o algas por condiciones ambientales, han sido pues factores como los sólidos en suspensión, materia orgánica, ciertos productos que dañan pues la parte a nivel de los tejidos de los camarones, formando una respuesta que la hemos llamado y voy a puntualizar para que conozcan y comparen si les ha sucedido, formación de mucílagos que alteran la respuesta fisiológica de los animales, condicionando problemas de muda. Cuando hablamos de los diferentes vibrios, citamos pues al clado Harvey, de los cuales unos que están resaltados, Harvey, parahemolíticos vulníficos, alginolíticos, entre otros, han sido previamente identificados en nuestros sistemas productivos. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de los factores de virulencia, estamos solamente condicionando la virulencia de las toxinas PIR-A y PIR-B, cuando nosotros tenemos otro tipo de virulencia a nivel de estos vibrios, que es muy importante poderlas controlar y sobre todo tratar de controlar hacia el próximo consumidor o el consumidor final por ciertas toxinas que son causadas y pueden tener alguna repercusión. Es importante retomar esto porque hice un estudio donde detecto de que no hay este tipo de toxinas tipo TOX que puedan causar alguna alteración en nuestra calidad de producto. Asimismo, pues tienen la capacidad de producir ciertas enzimas que van a desnaturalizar las proteínas y por ende van a producir algún tipo de toxicidad o daño en los animales. He puntualizado en la parte de pseudomonas porque desde el punto de vista muy personal, en base a las experiencias históricas que se manejan, estas han sido actualmente un detonante para magnificar la patología y la virulencia de estas cepas en particular. Ok, entonces, si nosotros puntualizamos también en las pseudomonas, este es un review solamente para puntualizar que no solamente el énfasis en las toxinas es a perseguir a los vibrios como tal, como únicos responsables. También las pseudomonas tienen la capacidad de producir un sinnúmero de toxinas, que no voy a ahondar en detalle en esto, pero sí es importante también tenerlos dentro de la diana de búsqueda de posibles patologías causantes de mortalidad. Ok, identificaciones bioquímicas, hago un remember histórico donde en el 2020 y 2021, desde el punto de vista bioquímico y molecular, pudimos detectar que mortalidades causadas en el 2020 en los laboratorios de larvas fueron mayoritariamente por un vibrio alginolítico cuya característica molecular pues presentaba cierta respuesta similar a otros vibrios. Y en el 2021, pues tuvimos ya la presencia del vibrio parahemolítico en condiciones bastante altas. Un monitoreo que sigo haciendo hasta la fecha en las diferentes provincias en las que se encuentra la producción ecuatoriana me permite tener una alerta para ver cuando las condiciones de vibrios suben en el lagarto CBS sobre exponente a la 4 o exponente a la 5, vamos a tener un deterioro en la calidad productiva. Esto lo vimos en el 2015, en el 2017 y parte del 2020 y 2021
cuando sumados con presencias de pseudomonas exponente a la 2, teníamos mortalidades en los primeros estadios. Condicionantes patológicas que son observadas de manera rutinaria, muchas veces calificadas con otros factores de manejo como parámetros químicos, pueden estar acompañando al deterioro también de estas bacterias que de alguna u otra forma causan ciertas anomalías que no necesariamente pueden ser causadas por una patología bacteriana como tal. Son secundarias y por condiciones de manejo, en algunas ocasiones como biodegradación o problemas de amonio, que es el enemigo silencioso, podemos tener unas patologías similares y calificar como problemas genéticos cuando en realidad no lo son. Características notables de trastornos bacterianos en estadios iniciales es la inflamación a nivel del intestino, donde muchas veces confundimos con la parte de alimentación. Entonces, aquí hay algo importante que se ha generalizado y es una terminología muy conocida en los laboratorios de larvas: formación de mucílagos, que no es otra cosa que la aglutinación que forman ciertas toxinas de bacterias, no solamente el paremolítico, sino cualquier otra, y acumulan ciertas sustancias como las heces, como la muda, y forma pues una respuesta de toxicidad en el ambiente. Entonces, la utilización de biodegradadores o la utilización de calcio se ha visto que inhibe al gen que produce este tipo de toxinas. Incluso se pueden encontrar en condicionantes cuando el agua ha sido totalmente desinfectada. Otra problemática que se habla y se califica como posible responsable a ciertas pseudomonas se la conoce en nuestro medio como larvas azules. Pero ¿qué es lo que está pasando? Hay ciertos sistemas en el que la parte hidráulica sumado a la termodinámica, la temperatura que manejamos en los laboratorios de larvas, produce una deficiencia de oxígeno, lo que activa pues la coloración azul del cobre, teniendo una deficiencia en la respuesta inmunológica y por ende una falta de respuesta ante ciertas toxinas bacterianas o ambientales. Entonces, si nosotros vemos la atenuación de la virostática de las toxinas, está dada por la aglutinación que producen ciertas enzimas propias de las bacterias o en este caso de los hemocitos en forma de defensa de los camarones. Entonces, es importante puntualizar que cuando se toman ciertos seguimientos de agares, como un agar TCBS o un agar cromoagar, hay condicionantes en las que son alertas a nivel de estabilidad de salud y respuesta fisiológica. Sin embargo, cuando nosotros puntualizamos la presencia de biblioalginolíticos, lo siguen en algunas ocasiones considerando como un posible probiótico. Cuando se ha visto que no importa el género, si estas concentraciones de vibrios totales superan el total de exponente a la 4 y le sumamos condicionantes como vibrios vulníficos, vibrios baremolíticos o pseudomonas, han habido mortalidades no controlables. Hay algo que me parece bastante interesante, que no lo había visto a través de este tiempo, que las concentraciones de vibrio vulnífico son mucho más detonantes que la misma presencia del vibrio paremolítico. Entonces, como lo mencionó la doctora Soto en su investigación realizada en México, hay cosas que los agares, si no tenemos la correlación con otros parámetros de medición, nos pueden un poco distraer hacia la búsqueda del real detonante de alguna mortalidad puntual, específicamente hablando de larvas. Entonces, esta es la investigación que tomé de la doctora Rodríguez, donde para mí, que coincide con lo que ha pasado en Ecuador, el color de un agar que come azúcar, que se vuelve amarillo o verde, o la respuesta cromogénica a nivel de una respuesta de pH, que se vuelve rosado, turquesa o amarillo, para hablar de la especie de un virus, no me indica realmente si existe o no una toxina. Eso, como lo comenta en la publicación del 2023, también lo hemos vivido. Entonces, ¿qué es lo que sí se ha podido ver? Que condiciones en concentraciones superiores a exponente a la 4, si no hay un control profiláctico que podamos ayudar a la salud de los animales, no importa que esta concentración de vibrios, como el que mencionamos, vibrio vulníficos y vibrio alginolíticos, pueden ser realmente responsables de mortalidades si tienen el carácter molecular captado por conjugación de alguna otra cepa patógena. Entonces, esta fue verificaciones de toxinas que pueden tener algún tipo de afectación en humanos y se pudo determinar que estas no fueron detectadas en las bacterias que estamos nosotros cultivando en las especies de larvas y de camarones que pueda tener algún tipo de afectación posterior al humano. Eso me pareció interesante porque las toxinas del PIR A y del PIR B solo se han detectado positivo
por lo menos en los casos en los que he podido interactuar, cuando ha habido un sistema de estrés en el cultivo donde se ha presentado. La parte secuencial de los vibrios tenemos que se hizo por secuenciación y coincidimos en que hemos tenido el vibrio Campelli también presente según la investigación del 2013 de la doctora Soto, pero no lo hemos correlacionado con patologías como sí ha sido correlacionado otro tipo de vibrios como lo he mencionado anteriormente. Chaguanela, que presentaron una resistencia alta a ciertos antibióticos, por eso la mentalidad de Ecuador como país productivo es cero uso de antibióticos. Secuencias de cargas bacterianas de laboratorios de larvas hacia engorde deben ser controladas. Esto es una de las partes en las que nosotros hicimos un seguimiento. Vimos una carga alta superior al exponente a la 4 en número de días colocados en un precriadero, cómo este puede incrementarse desde el punto de vista de formación de lípidos o melanización, provocando pues daño significativo, lo que significa que las cargas de laboratorio en las larvas debe ser mínima. Ciertos trastornos bacterianos combinados también con condiciones ambientales como amonio, sulfuros, carga orgánica, bacterias y manifestaciones de mancha blanca, pues pueden ser un cuadro similar que puede enmascarar otras patologías como las bacterias intracelulares por la gran flacidez que presentan los animales. Estas son fotos antiguas donde teníamos pues una respuesta bastante alta a la parte de nodulación a nivel del hepatopáncreas. Todo esto ha sido disminuido. Esto era lo que presentaba antes la parte de deformación de los túbulos, específicamente por bacterias. Y aquí hay algo que puntualizar. Se hizo otro estudio, esto es reciente a nivel del 2022-2023, donde se compararon los agares, ¿verdad? Esta parte está lista para mandarse a secuenciar, todavía no hemos continuado con esa parte, pero sí se ha determinado que tanto en agar TCBS como en cromagar, la distinción o la concentración de los géneros bacterianos son muy similares. ¿Qué sucede con las secuencias? Hicieron secuencias de 125 muestras con varias cepas en las que pudimos determinar un factor que estábamos pensando que podría ser un controlador normal, en este caso la salinidad, de que impactos bacterianos causados por pseudomonas que no estaban siendo monitoreadas no se encontraran presentes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que antes la mentalidad de búsqueda de bacterias siempre decíamos agua dulce, pseudomonas, agua salada, solo vibrios. ¿Qué me indica esta caracterización bioquímica? Que no importa las salinidades probadas, fueron desde 0, 12, 50 que tenemos en la parte del morro de la zona Guayas, no hubo una distinción en cuanto a la recuperación por los agares, solo me dará una diferenciación la parte secuencial que se puede enviar para decir si realmente lo que me están dando los agares es un condicionante para poder tener una respuesta de presencia o ausencia de ciertas bacterias responsables de mortalidades. Curiosamente, tenemos un último aislado que es una Pseudomonas fluorescens que ha resultado bastante fuerte en base incluso a antibióticos de las pruebas que hemos realizado in vitro como tema de tesis de la universidad en la que represento. Perdón. ¿Cuál es la guía que tuvo el Ecuador desde hace muchos años atrás, yo creo desde el 2008, e interactuar específicamente con productos amigables como son los ácidos orgánicos y lo puntualizamos con nuestras bacterias patógenas o se desarrollan pruebas de concentración mínima inhibitoria para poder saber cuál es la dosis en la que es costo efectivo un producto en particular y poderlo validar? Entonces, hablamos de concentraciones en campo que pueden oscilar entre los 1000, 3.000 a 5.000 ppm de una manera efectiva. Otra de las estrategias que se han puntualizado para tratar estos problemas bacterianos han sido el uso de aceites esenciales, donde de acuerdo a su calidad o a su pureza pudimos tener resultados y siguen realizándose de manera rutinaria en todo nuestro sector y en todas nuestras provincias productivas, la capacidad de controlar de una manera amigable pues a estas bacterias que en el momento de estrés condicionan su subsistencia produciendo una toxina. Y vemos que aceites esenciales con concentraciones de 200 ppm son bastante útiles para poderlas controlar. Como todo es costo-eficiencia, estas concentraciones son disminuidas y potencializadas mezclando pues ácidos orgánicos y aceites esenciales, donde se ve que antes funcionaba
a 1500 o a 3000 ppm, hemos tenido resultados en mezclas de ácidos orgánicos y aceites esenciales con un control en dosis mínimas y en costos mínimos para poder controlar pues la eficiencia bacteriana detonante de mortalidades. Los probióticos también son medidos desde el punto de vista antagónico, perdón, contra todas las cepas patógenas, midiendo pues todos los contenidos extracelulares que estos me pueden ofrecer y que pueden ser incluidos directamente en el alimento balanceado como una protección. Entonces, nosotros podemos concluir que aunque las condiciones ambientales nos impidan tener un control tanto de las bacterias, mucho menos de los virus, podemos definir que las concentraciones en las que nosotros estemos trabajando o los géneros bacterianos van a estar ahora, por lo menos en Ecuador, en todas las zonas productivas, tanto en agua dulce como en agua salada. La parte de los agares empleados es simplemente una guía, pero podemos tener también una recuperación en porcentaje de otras especies que nos estén enmascarando como una posible género Vibrios. Desde el punto de vista bioquímico, son varias las especies que se han identificado y hemos tratado de buscar su relación con la parte de mortalidad en nuestros sistemas productivos. Si hablamos con años anteriores, ha disminuido el vibrio parahemolítico en un 50%, lo que significa que si hay detonantes de posibles brotes de mortalidades más que todos los laboratorios de larvas, es por otro género bacteriano que pudo haber adquirido algún tipo de plásmido tóxico. Indiscutiblemente, no podemos tener producciones ni en precría, ni en engorde, ni en larvas, en ninguna etapa, con concentraciones de vibrio superiores a la 4 y el detonante de pseudomonas debe ser mantenido con exponente a la 2. Curiosamente, hay ciertos productos que no logran tener una protección o eliminar las pseudomonas, porque la mayoría han sido seleccionados para controlar solo vibrio. Entonces, mi énfasis es abarquemos no solamente el género vibrio, sino validemos productos que controlen 100% a estas cepas de tipo pseudomonas. Cuando hablamos nosotros de que el PIR-A o el PIR-B, cuando se condicionan su presencia positiva, cuando han habido algún proceso de estrés, y estos pueden ser condicionantes químicos, pueden ser condicionantes como el oxígeno y la temperatura, en los que la toxina, pues, se encuentra las condiciones adecuadas y causa una mortalidad como tal. Indiscutiblemente, la ayuda que hemos tenido a nivel de los profilácticos, como ácidos orgánicos, aceites esenciales, han sido de una mayor acción para poder controlar a estos géneros bacterianos. Y la poca sensibilidad a antibiótico o la manifestación, como lo comentó Eduardo, Ecuador al cero uso de antibiótico, ha hecho que nosotros tengamos un amplio uso de estos profilácticos para poder controlar a todos los problemas específicamente bacterianos. Muchas gracias.